El tema de hoy es ganancia y atenuación. Vimos que un transistor básicamente hace tres cosas: o amplifica una señal, o funciona como oscilador, o como llave. Comencemos a ver su función como amplificador. Ya vimos en un transistor bipolar a qué se debe el efecto de amplificación. Es un diodo polarizado en directa y un diodo polarizado en inversa que forman ese transistor bipolar, lo que hace que tenga muy baja resistencia de entrada, muy alta resistencia de salida, y como las corrientes de emisor y colector son prácticamente iguales, la diferencia es la corriente de base, se produce una amplificación de la potencia entre la entrada y la salida. Este triángulo que se ve aquí dibujado es el símbolo que se utiliza habitualmente en un circuito para indicar que hay una etapa amplificadora. En lugar de dibujar el transistor, si es solamente un esquema donde no importa ver cómo está polarizado, qué tipo de resistencia se han puesto y demás alrededor de este transistor, se lo puede indicar como ese triángulo. Es más, un amplificador sumamente complejo también puede representarse solamente por un triángulo. En la base del triángulo está la entrada y en el vértice del triángulo está la salida amplificada. Vamos a definir como ganancia de una etapa amplificadora el cociente división entre lo que sale y lo que entra, como cualquier concepto de ganancia: salida dividido entrada. Si esta ganancia vale menos que la unidad, es menor a 1, en definitiva estaríamos diciendo que tenemos una pérdida. Las ganancias menores a la unidad se llaman atenuación. Por lo tanto, un circuito puede tener ganancia cuando amplifica la señal, o puede tener atenuación cuando la señal disminuye en potencia, es decir, la potencia de salida va a ser menor a la potencia de entrada. Puede parecer en principio que la atenuación es algo no deseado, en muchos casos es así, pero a veces es necesario atenuar una señal para evitar saturar otras etapas, o por ejemplo en los controles de volumen, la salida de audio de un equipo. Cuando yo bajo el volumen, estoy introduciendo una atenuación en el amplificador de salida. Las atenuaciones no deseadas, por ejemplo, son las de elementos como este que ven aquí. Probablemente lo han usado alguna vez, se llama splitter, es un divisor de señal. Aquí, en este caso, es un splitter de una entrada y dos salidas. Por la entrada ingresa señal de video y esa señal se divide en dos. Por lo tanto, el componente al margen de dividir la señal en dos, introduce por las propias características constructivas una atenuación. Cuanto mejor sea la calidad del splitter, menor será la atenuación que introduce. Splitters de baja calidad, conectores de baja calidad, harán que en este circuito se introduzca una atenuación mayor. Aquí tenemos distintos encapsulados de transistores. Esas junturas emisor, base, colector van en la fabricación dentro de unas cápsulas que pueden ser plásticas, pueden ser cerámicas o pueden ser metálicas. Esas formas de guardar las junturas dentro de elementos plásticos, cerámicos o metálicos se denomina encapsulado. Por norma, cada encapsulado tiene una serie de letras y números, unas siglas que los identifican, que a título puramente ilustrativo se los he puesto aquí. Es decir, hay muchos transistores que tienen la misma forma, lo cual quiere decir que tienen el mismo encapsulado, aunque formalmente el transistor puede ser distinto de uno a otro. Un transistor, como este que está aquí, puede funcionar, según hemos visto, específicamente como un amplificador. En este caso, este es un circuito muy simple de amplificador de audio. Aquí tenemos la entrada entre tierra y este punto, la entrada de la señal de audio, esto puede venir desde un micrófono, un capacitor. El capacitor, ¿qué hace? Permite pasar la señal de audio, que es una señal variable en el tiempo, es una señal alterna, pero no permite que los 5 volts de alimentación de corriente continua que tengo aquí lleguen
a través de esta resistencia y vayan a parar a mi micrófono. Si al micrófono le aplico una corriente continua, hago que su bobina quede clavada en una única posición y por más que yo grite en el micrófono, no voy a poder transformar esa señal mecánica en una señal eléctrica. Por lo tanto, entra la señal, aquí por el capacitor pasa el audio, no pasa la continua para el otro lado, y esa señal se va a inyectar en la base de un transistor que está polarizado, es decir, tiene una resistencia respecto de la alimentación y respecto de tierra, que hará que este diodo base emisor, que es la entrada, esté polarizado en forma directa, y este diodo base colector, que es el diodo de salida, esté polarizado en forma inversa. Fíjense que este es un transistor NPN. Por lo tanto, la entrada está a 0 volt, la base está a una tensión que, piensen que aquí este cable de 5 volt pasa por la bobina, que es un cable, viene por aquí, llega al colector y a través de esta resistencia llega a la base. Por lo tanto, acá hay 0 volt, acá hay más de 0 pero menos de 5 porque cae en la resistencia y acá hay 5. Si acá hay 0 y acá hay algo entre 0 y 5, significa que este diodo está polarizado en forma directa. El material N está a un valor más negativo que el material P. Y la salida está al revés. Si este punto, la base, está, supongamos, a 3 volt y el colector está a 5, significa que este material, que también es N, está a una tensión más positiva que este material, que es el P, que está a una tensión más negativa. Es decir, la salida polarizada en inversa. Este transistor, por lo tanto, es un amplificador. Y finalmente la señal que entró aquí con muy poquita amplitud saldrá por acá con mucha más amplitud. Y aquí está, para este ejemplo, un transistor con su sigla, si uno quisiera comprarlo, un 2SC5200, y el fabricante me indica que este terminal es la base, el del medio es el colector y el de la derecha es el emisor.